Un saludo para todos. Primero que todo, esperando que se encuentren bien. Hoy dentro de nuestra materia de hermenéutica tributaria queremos y hemos venido desarrollando y abarcando diferentes temas. Hemos profundizado sobre el derecho tributario, los principios, sus elementos, y hoy queremos profundizar un poco en ese tema, hablando del derecho tributario y esa relación que tiene con las otras ramas del derecho, y vamos a cerrar hablando del derecho a la integración. Entonces, como les decía, la relación del derecho tributario no solamente es con otras áreas de carácter jurídico, sino también con diferentes áreas contables, económicas y, por supuesto, de la hacienda pública. Teniendo en cuenta que existe un ordenamiento jurídico, pues ya veíamos en sesiones anteriores que ese derecho requiere basarse en principios y en reglas que estén consagrados en otras especialidades de la ciencia del derecho, ¿sí? O sea, si estamos hablando de derecho, pues qué mejor que tomar diferentes elementos de otras ramas del derecho para complementar. Entonces, dentro de las diferentes ramas del derecho con las que hay complemento, tenemos, por ejemplo, el derecho constitucional, el derecho administrativo y el derecho financiero. Entonces, dentro del derecho constitucional, el derecho constitucional de alguna manera analiza esa estructura del Estado, basados, valga la redundancia, en el derecho respecto de las garantías de las personas y en cuanto a determinar los poderes públicos y sus respectivas funciones. El derecho administrativo, ¿sí?, en sí es la rama principal de donde podemos extractar el derecho tributario. Hemos tocado hasta acá diciendo que el derecho tributario, pues por su connotación, de alguna manera se entiende como una rama aparte, pero dentro de lo que nosotros manejamos, el derecho tributario, pues es directamente extractado del derecho administrativo. Y de otra parte tenemos el derecho financiero. El derecho financiero, de alguna manera, lo que busca es determinar esos medios de financiación pública respecto de los ingresos y de los gastos, ¿sí? Entonces, cómo se obtienen esos ingresos y cómo se generan esos gastos del erario público. ¿Listo? Como complemento también, dentro del derecho constitucional, eh, hemos nombrado en diferentes aspectos que los tributos se convierten, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de los ingresos del Estado, sabemos que los tributos son la principal fuente de ingreso del Estado moderno, ¿sí? Y en ese sentido, la Constitución Nacional va a determinar los principios fundamentales en materia de la regulación de la hacienda pública, tema que vamos a desarrollar más adelante. De otra parte, complementando el derecho administrativo, de alguna manera mira la organización del Estado y va a estar muy pendiente de las relaciones entre qué, entre los particulares y las relaciones que tienen de carácter tributario. Por eso acá encontramos el derecho tributario, esas relaciones que tienen los particulares, o sea, los ciudadanos, con frente a qué, a los tributos. Y dentro del derecho financiero incluye pues impuestos, tasas, contribuciones, gastos de Estado y estos impuestos, tasas, contribuciones a manera de ingreso, ¿cierto? Y los sistemas de formación, ejecución y control del presupuesto público. Recordando que un presupuesto, ¿cierto?, mide los ingresos y los gastos, y uno podría decir, ok, eso es un estado de resultados, pero resulta que no. Es el presupuesto ingresos y gastos, ¿cierto? Versus, acabo de colocar versus una proyección de ingresos. Unos ingresos proyectados y aquí en gastos versus unos gastos proyectados. ¿Listo? Entonces, de entrada ya tenemos que el derecho administrativo, ¿m?,
tiene interacción con el derecho constitucional, con el derecho financiero y por supuesto con el derecho administrativo, que es de donde se genera nuestro derecho tributario. Ahora bien, ¿tiene más relación con otras ramas del derecho? Por supuesto. Tiene relación con el derecho penal, con el derecho procesal y con el derecho civil. Miremos en qué aspectos. Cuando hablamos del derecho penal, primero hay que decir que el derecho penal es esa rama jurídica que establece y regula el castigo de los crímenes o delitos, ¿cierto? Entonces, y lo hace a través de la imposición de penas. Entonces, acá lo que investiga son esos comportamientos que están tipificados como crímenes o delitos, ¿cierto? Y la consecuencia, ¿cierto? De incurrir en algunas de estas conductas es la imposición de penas. Entonces, en ese sentido, el derecho penal sanciona los delitos contra la administración pública y entre esos se incluye esos delitos que atentan contra el régimen tributario. Aunque está dentro del estatuto tributario, dentro de las reformas, por ejemplo, la evasión y elusión del IVA ya se considera un delito en Colombia. Las cuantías, pues sería algo para discutir, pero ya por lo menos como delito está. Dentro del derecho procesal, para hablar de alguna manera general, ese derecho regula los procedimientos que se deben seguir en la aplicación de cualquier área del derecho. Entonces, si hablamos del derecho procesal, casi que es esa parte metodológica del derecho, esa parte metodológica. Entonces, ese derecho tributario tiene también su propia parte procesal. Se nutre de este derecho del administrativo, del procesal, del civil, del procesal penal, en fin, en virtud de algo muy importante que es el debido proceso. Esa oportunidad que tiene cualquier ciudadano de que en el momento en que se encuentre en una situación que contravenga o que se sospeche que infringió la ley, tenga la oportunidad de defenderse, demostrar, si es el caso, que no incurrió en su conducta o que si incurrió tenía una serie de atenuantes y de la parte que está acusando pues existirán unos agravantes. Entonces acá, desde la parte tributaria pues también, si se investiga pues necesitamos manejar con el debido proceso y ese derecho procesal es el derecho, la rama del derecho que nos entrega esa metodología. Y de otra parte, tenemos el derecho civil. Y respecto al derecho civil, lo que hace es regir los vínculos de privados que las personas establecen entre los mismos privados que sean de carácter patrimonial o que sean de carácter personal. ¿En qué sentido el derecho tributario? Aquí colocamos derecho tributario, derecho tributario, derecho tributario. ¿En qué sentido este derecho tributario interactúa con el derecho civil? Va a tomar del derecho civil conceptos importantes como el de persona, sociedad, contrato, obligación, cosa, bienes muebles o inmuebles, derechos personales, derechos reales, entre otros. Entonces recuerden que esas relaciones entre personas normalmente se dan a través de contratos y de ahí se desligan una serie de términos y de elementos y de instrumentos que son necesarios no solamente para el derecho civil, sino también para nuestro derecho tributario. ¿Sí? De hecho, acá cuando, por ejemplo, usted está estudiando comercio, pues muchas de las cosas que usted encuentra acá como término no se le deben hacer desconocidas, como los bienes muebles, bienes inmuebles, derechos personales, derechos reales, en fin. Entonces, hasta aquí para que nos demos cuenta de esa interacción que tiene el derecho tributario con el derecho penal, con el derecho procesal, con el derecho civil, con el derecho administrativo, siendo hijo de ese derecho administrativo, con el derecho constitucional. Ahora bien,
también nuestro derecho tributario tiene relación con el derecho comercial y con el derecho internacional público. Con el derecho comercial, que también es conocido como el derecho mercantil, que hace parte del derecho privado. Este derecho comercial lo que regula son las relaciones entre los comerciantes y los actos o negocios jurídicos que celebran, ¿sí? Entonces este derecho regula todas las actividades comerciales. Eso incluye esos actos o esos negocios jurídicos. Resulta que cuando se generan estos negocios, ¿sí? Estos negocios comerciales o estos negocios mercantiles, pues normalmente están sometidos al pago de tributos. Por ende, sería lógica esa relación entre el derecho mercantil o comercial con el derecho tributario. Porque aquí en este universo, ¿qué tienen en común? Los tributos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta los tributos, pues es necesario ese vínculo. Y desde el derecho internacional público, pues resulta que esta rama del derecho lo que hace es regular el comportamiento que tienen los estados y otros sujetos internacionales, teniendo en cuenta esas competencias propias y esas relaciones mutuas sobre la base de que ciertos valores son comunes con el objetivo de ¿qué? De realizar la paz y cooperaciones internacionales mediante nacidas de fuentes internacionales específicas. Ahora, ¿cómo opera el derecho internacional en el derecho tributario? Resulta que el derecho tributario también complementa esas relaciones entre sujetos internacionales. Tengamos en cuenta que nosotros estamos en un modelo de apertura e integración económica. Quiere decir que cuando hablamos de economía, para el caso Colombia, nosotros no somos autosuficientes. Entonces, en ese modelo de apertura, ¿cierto? Trabajamos con importaciones, trabajamos con exportaciones, trabajamos con acuerdos, ¿cierto? Acuerdos de comercio o tratados de libre comercio. Entonces, el derecho internacional público de alguna manera viene a interactuar con ese derecho tributario para no perder de vista esa interacción. Eso respecto de la relación con otros derechos, pero resulta también que ese derecho tributario tiene relación con otras ciencias. Arranquemos con la que nos tiene a nosotros en este momento, ¿cierto? Que es nuestro común denominador, y hablemos de la relación con la contabilidad. Diferentes definiciones dicen que la contabilidad es una ciencia encaminada a hacer diferentes situaciones. Primero, estudiar, analizar y a medir el patrimonio de las personas, tanto naturales como jurídicas. ¿Sí? Entonces aquí dicen, si existe una persona natural o exista una persona jurídica, lo que queremos es saber cuánto es su patrimonio, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a la conclusión de cuánto es su patrimonio? ¿A través de qué? De la contabilidad. Una vez usted sepa cuánto es su patrimonio, pues lo que usted va a hacer es que manejarlo, o sea, direccionarlo y por supuesto controlarlo. Ahora bien, resulta que este producto que usted llama contabilidad, pues en últimas va a tener partes interesadas. Esas partes interesadas serán los usuarios. Y ahí en adelante los usuarios pueden ir desde el gobierno, ¿cierto? Desde el gobierno, pasando por el banco, pasando por proveedores, empleados, en fin, todos los usuarios de la información. Entonces, a pesar de que la contabilidad posee su propia técnica para la acumulación, para ese procesamiento de información y para arrojar datos útiles referente al patrimonio, es necesario y en algún momento esta contabilidad va a ir de la mano con las estimaciones
de carácter tributario, ¿sí? Y esas estimaciones de carácter tributario pues también están reguladas en el derecho tributario. Si no hace parte de las estimaciones, pero sí hace parte del procedimiento tributario, también tendrá un anexo directo y concreto con el derecho tributario. Ahora bien, cuando hablamos de derecho tributario decimos que el derecho tributario regula todas las obligaciones que tienen las personas naturales y jurídicas con el Estado por consecuencia de ¿qué? De los tributos, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de la obligación, ¿cierto? Que tienen todas las personas naturales o jurídicas con el Estado por temas de tributos. Ahora, ¿por qué tiene relación la contabilidad con este derecho tributario? Porque es que resulta que la información contable, acá, cuando hablamos de contabilidad, la contabilidad tiene que toda la información que será la base para qué? Para calcular los tributos. Es importante. Entonces, acá, ¿cierto? Cuando ya venimos a hablar, bueno, listo. Si ya tenemos, digamos, de alguna manera clara cuál es la relación, pues entonces acá el derecho tributario me va a decir, le va a decir a la contabilidad. Entonces viene, el derecho tributario le va a decir, ojo, vamos a revisar y le voy a dar las pautas para que usted tenga el tratamiento respectivo, identifique el hecho grabado, su correspondiente base y su tarifa sobre la cual se va a calcular lo que debe pagar el contribuyente. Quiere decir que a este elemento de la contabilidad, ¿cierto? Yo le voy a aplicar algo que ya ustedes conocen y vienen manejando y son los elementos de la obligación tributaria. Sujeto activo, sujeto pasivo, perdón, acá, hecho generador, base gravable y luego viene una tarifa o una fórmula para calcular cuánto es el valor que usted va a pagar por concepto de tributos. Entonces, por eso la relación del derecho tributario con la contabilidad. Respecto a la relación que puede tener ese mismo derecho tributario con otra rama que es la hacienda pública, pues resulta que lo primero que debemos hacer es mirar esa definición de hacienda pública para poder entender la relación. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente, que nosotros podemos de alguna manera concluir de manera fácil que los recursos económicos que conforman este patrimonio público, que es el patrimonio de todos, pues provienen de gran forma o en gran parte de los impuestos, de las tasas, de las contribuciones, en fin. ¿Y de dónde salen estos impuestos, tasas y contribuciones? Pues el derecho tributario, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos, lo que hemos visto hasta este momento, pues dicen que cuando existen relaciones de los particulares con el Estado, pues se generan unas obligaciones de carácter tributario y esa es la potestad tributaria que tiene el Estado como sujeto activo, ¿cierto? Sobre nosotros. Entonces, cuando queremos mirar la definición de hacienda pública, debemos centrarnos en tres puntos de vista. Primero, hablar de los recursos que tiene disponible el Estado, ¿cierto? Para efectos de las entidades públicas y el desarrollo y cumplimiento de actividades y proyectos. Entonces, aquí, en esta primera parte, habla de los recursos. Luego vamos acá y la pregunta sería, entonces aquí hablamos de los recursos. Venimos a esta segunda parte y preguntamos, bueno, ¿y quién va a manejar los recursos? Es la pregunta. Porque cuando hablamos del Estado, pues el Estado está descentralizado y tiene una serie de instituciones que son las encargadas de manejar esos recursos como tal. Entonces, mire que aquí hablamos de los recursos, aquí ya hablamos de las instituciones. ¿Sí?
Y el tercer componente para medir la hacienda pública es que se encarga del estudio de los objetivos del sector público y la forma como se pueden lograr estos con unos recursos que son de naturaleza limitada. ¿Sí? Entonces acá hablamos de los objetivos, acá hablamos de las instituciones y acá hablamos de los recursos. Entonces, si queremos hablar de hacienda pública, tengamos en cuenta los recursos, ¿sí? Pero ¿cuál es el fin de esos recursos? Entonces, actividades, ¿cierto? Proyectos. Acá, ¿cuáles entidades, ¿cierto? ¿Cuáles entidades, cuáles entidades van a manejar estos recursos? Y acá, desde los objetivos, ¿cierto? Teniendo en cuenta que es que esos recursos tienen una particularidad y es que son limitados. Cuando los recursos son limitados, ¿cierto? Pues las entidades también tienen un límite. O recursos no llamen limitados, llamen finitos. Y teniendo en cuenta esos tres puntos de vista de la hacienda pública, pues usted debe mirar también los objetivos de la hacienda pública, porque miren que aquí le están dando de manera estratégica. Miremos esta última parte donde nacen los objetivos, ¿cierto? Porque los objetivos son objetivos puestos teniendo en cuenta esa limitante en los recursos. Entonces, cuando hablamos de los objetivos es, primero, una redistribución para dar de manera equitativa una distribución de los recursos. ¿Cierto? Entonces aquí la idea es trabajar es primero distribución, distribuir, ¿cierto? Objetivo, distribuir de manera equitativa los recursos. ¿Y qué significa equitativa? Equitativa no es que a todos nos toque lo mismo, sino que se van a dispersar esos recursos en lo ideal, ¿no? Para las actividades, ¿cierto? Y proyectos y obviamente para las instituciones que regulen esas actividades y proyectos que sean más prioritarios. De otra parte, otro objetivo de la hacienda pública es la estabilidad del patrimonio y por ende del presupuesto público. Y por último, el tercer objetivo de la hacienda pública es el desarrollo de la economía. Entonces, cuando empezamos a activar esa serie de tributos en inversiones, pues va a tener un impacto en la economía que normalmente es positivo y al activar las relaciones económicas, pueden ser a nivel macro o a nivel micro, pues el país continúa su desarrollo. Y precisamente otra de las ramas con las que interactúa el derecho tributario es con la economía. Entonces, entonces, cuando hablamos de la economía, pues está relacionada primero, la economía tiene una particularidad y es que la economía estudia esos comportamientos tributarios de las entidades, de las personas naturales, de las personas jurídicas, estudia todos sus comportamientos. ¿Sí? Ahora bien, resulta que cuando yo mido esos comportamientos a través del manejo de recursos, ¿sí? Que se dan desde comportamientos individuales para pasar a comportamientos colectivos o generales, ¿sí? Normalmente esos recursos son distribuidos entre qué? Entre la producción de bienes y servicios y el consumo. Y eso puede ser en este momento o podemos adquirir bienes y servicios a futuro, que es muy normal. Por ejemplo, un seguro. Se compra un seguro, está generando gastos, está generando un consumo presente, pero a la vez un consumo futuro. ¿Sí? Entonces, para tenerlo en cuenta. Y ahora bien, ¿en qué momento de alguna manera
tenemos que estar pendientes de la economía, pues revisar esos comportamientos y esos comportamientos, lo que requiere la economía es ese análisis, es esa organización, es la interpretación y la generalización de esos comportamientos. En ese sentido, pues de alguna manera, eh, la economía tiene mucho que ver con el derecho tributario, porque dentro de esos comportamientos económicos también se encuentran los tributos y los tributos pues van de la mano con el derecho tributario. Ahora bien, la economía a su vez se divide en dos, porque estábamos hablando de diferentes comportamientos. Entonces, se divide en microeconomía y macroeconomía. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la microeconomía, pues la microeconomía estudia ¿qué? Unidades económicas pequeñas. ¿Qué significa pequeñas? Entonces, estamos hablando de las personas, pequeñas empresas, los trabajadores, los propietarios de tierra, los consumidores, los productores, ¿cierto? Entonces, en unidades pequeñas que sumadas, ¿cierto? Porque, digamos, esas unidades pequeñas de manejo de recursos medidas marginalmente, marginal significa pequeñas, una vez sumado dejan de ser marginales y se convierten en un gran componente. ¿Cuál componente? Pues el de la macroeconomía. Y acá cuando hablamos de la macroeconomía, pues esta macroeconomía estudia el comportamiento y el desarrollo agregado de la economía. Cuando se habla de agregado, estamos haciendo referencia a qué? A un gran número de acciones individuales. ¿Sí? Entonces, mire que acá en la macroeconomía, pues tenemos en cuenta esa suma de todas esas pequeñas acciones de manejo de recursos que se dan por una persona, por una empresa, por un trabajador, por los propietarios, por tierras, ¿sí? Entonces, acá en la microeconomía, pues yo analizo esos pequeños comportamientos y sus impactos y dinámicas que son de alguna manera sujetos de estudio, pero que sumadas, pues van a tener una relación directa con esa macroeconomía. Entonces, hasta ahí, pues para tener en cuenta esas relaciones de la micro y de la macroeconomía. Ahora bien, tomar acá un momentico, vamos a hacer una cosita acá para continuar con nuestro proceso. Una pequeña interrupción. Ok, sorteamos acá un pequeño momento, una dificultad con la presentación. Tenemos nuestra presentación de contingencia. Entonces, se empezará a cerrar el tema hablando de algo muy importante que es el derecho a la integración. Y resulta que el derecho a la integración pues no es muy conocido, ¿sí? Entonces, antes de explicarlo de alguna manera, de manera puntual,
lo importante es conocer primero cuáles son esas características, cuáles son esos elementos del derecho de integración para poder llegar a una definición, pero teniendo en cuenta algo muy especial o algo muy importante y es que ese derecho de integración nosotros lo conocemos, lo vivimos, lo interactuamos con él muy seguido, por lo menos lo vemos en las noticias, pero tal vez no entendemos su concepto. Entonces, debemos tener en cuenta que es una integración. Cuando hablamos de integración es cuando tendemos a obtener una articulación funcional de elementos. Ahora, dependiendo del punto de vista, se consideran parte de un mismo ser o parte de unos mismos factores necesarios y esa interacción de elementos lo que busca es una unidad de dirección. Entonces, cuando hablamos de integración es esa unidad de dirección con un propósito común sin perder su esencia principal, ¿cierto? Entonces, que interactuamos no significa que usted cambie de alguna manera. Entonces, eso es lo que hace referencia a la integración. Cuando hablamos de integración, es un concepto que busca sugerir una imagen de totalidad, una imagen de compresión, una imagen unificadora, sin perjuicio de que estén interactuando dentro de esa misma integración diferentes elementos variables. Cuando hablamos de integración, no hablamos de una fusión, de una incorporación, porque en la fusión y en la incorporación, pues se afecta la autonomía de esos entes que se están fusionando o de esos entes que se están incorporando. Entonces aquí no, aquí cada uno conserva su independencia, pero hacen parte de una integración. Entonces, cuando hablamos de integración, lo primero es decir que surge de una decisión política, ¿sí? Y esa integración se da en el marco del derecho internacional, ¿sí? Cuando hablamos de su significado, decimos que una integración es el acuerdo voluntario entre varias partes autónomas, que normalmente son los estados. Entonces, que varios estados se integren, ¿cierto? No significa que pierdan su autonomía. Pero resulta que como no pueden quedar todos los estados hablando, pues hay que crear un organismo independiente que tenga en su poder los recursos, ¿cierto? Suficientes para desarrollar. ¿Quiénes aportarán esos recursos? Pues los estados que quieran integrarse a ese organismo. ¿Qué implica para un estado integrarse? Que debe haber una interdependencia de los miembros en un plano de igualdad. Quiere decir que están todos los estados, ¿sí? Pero todos, a pesar de sus condiciones económicas o de las condiciones sociales, en fin, ambientales, todos están en igualdad de condiciones. Cuando hablamos de igualdad, miren que aquí ya no hablamos de equidad, hablamos de igualdad. O sea, todos tienen exactamente los mismos derechos, obligaciones, alcances y deberes. Es un obrar mancomunado el que deben tener esos estados. Debe haber una reciprocidad de intereses, o sea, si yo me integro a un organismo como estado, pues debo tener algo que ofrecer y hay que entender también que esa intención de integrarse a una unidad, pues no sacrifica esa pluralidad. ¿Qué quiere decir eso? Todos seguirán siendo independientes con sus puntos de vista, pero a la hora de fijar una posición, pues todos deben ponerse de acuerdo o fijar mayorías para poder tener una posición oficial para que el organismo creado por todos los estados se pueda pronunciar. ¿Qué planos integran la economía, lo jurídico y lo económico? ¿Sí? Y la confederación, la integración, se parece a una forma de confederación, ya que sus miembros conservan plenitud de soberanía. Entonces, miren que hasta acá nosotros hemos dicho varios aspectos de situaciones que ya hemos conocido y por lo menos vemos a través de la historia. Y hablando de historia, pues miren que es que el fenómeno de integración no es nuevo.
En la historia podemos encontrar procesos de integración y obviamente desintegración de imperios y también de civilizaciones. No obstante, los antecedentes en la actualidad, este fenómeno de integración ha tomado una fuerza mucho mayor. ¿Y de dónde se ha generado eso? Pues de los avances científicos, de los avances tecnológicos y de los avances de las comunicaciones que implican, ¿cierto? Que implican que no a toda hora se deban sacrificar grandes recursos físicos y económicos para poder interactuar. Entonces podemos fácilmente generar esas entidades integradoras, obviamente partiendo de la voluntad de los estados, y con esto pues se genera esa interdependencia de que pueden funcionar sin depender de esa parte física que hoy en día pues se ve inclusive anudada por la pandemia. Todos los avances han hecho del mundo y de las personas una aldea, ¿sí? O sea, ya cuando pensamos en un entorno mundial, ya de alguna manera no estamos sujetos a esas barreras físicas, a esas barreras tecnológicas, a esas barreras de conocimiento, a esas barreras educativas. Entonces, fácilmente hoy, de alguna manera, podemos entender mucho más fácil algunas situaciones de orden mundial mucho mejor que antes y tener información un poco más sólida, un poco más fidedigna de las diferentes situaciones que se presentan y eso hace parte de esa globalización. Entonces, esto nos permite concluir que en la actualidad, al parecer, la economía está desplazando un poco a lo político. Y de hecho, una de las grandes noticias de estos últimos meses, aparte de la pandemia, es ese poderío económico, es esa puja del poderío económico de los países. Entonces ya no se habla, claro, en un tiempo fue el tema de la Guerra Fría, lo político entre, en su tiempo, Unión Soviética, hoy Rusia con Estados Unidos, y obviamente con los países que apoyaban uno u otro de esos bandos, Estados Unidos con sus aliados, la Unión Soviética con sus aliados, eso inclusive se extendió a Suba, esas relaciones de China, ¿sí? Y hoy en día lo que estamos mirando es que se ha alejado un poco lo político, no significa que no sea importante, no significa que no esté presente, pero en la actualidad lo económico de alguna manera está mandando la parada. Y cuando hablamos de esa iniciativa y de ese mandar la parada, pues resulta que los estados tienen esa necesidad de encontrar la forma de generar acuerdos que beneficien económicamente a los estados que intervienen. Y ahí en esa parte es donde interviene el derecho tributario para mejorar esas relaciones. Por eso mirábamos hace un momento, cuando usted busca una integración, pues tiene algo que dar, ¿cierto? Que ofrecer y también busca algún tipo de beneficio. Entonces, a eso es lo que nos referimos con ese derecho tributario, ¿cierto? Y de hecho, una de las materias en el área de contaduría pública es tributación internacional, por ejemplo, que se enfoca mucho en esos acuerdos de doble tributación, en donde se miran los beneficios, las ventajas de hacer esos acuerdos para que la carga impositiva no sea generada de manera doble y asumida de manera doble por uno o por otro estado, ¿sí? Y en últimas, pues por la persona que está generando la transacción. Entonces, miren que aquí sí hay varias cosas para rescatar y para tener en cuenta esto. Ahora bien, ¿por qué los países toman esa decisión o buscan vincularse a un proceso de integración? Entonces, vamos a mirarlo desde dos puntos de vista, porque es que al hablar de procesos de integración hay un aspecto muy importante y son las economías fuertes y las economías que no son tan fuertes en los países subdesarrollados. Entonces, arranquemos por los países subdesarrollados. Entonces, la principal motivación es que buscar condiciones que permitan a ese país salir de esas circunstancias del subdesarrollo.
pero para salir de esas circunstancias del subdesarrollo, pues no lo voy a hacer, o no por lo menos en su totalidad con otros países en subdesarrollo. Y por el contrario, en los países desarrollados, pues lo que buscan es mantener esos estándares, esos niveles económicos entendidos como nivel de vida. ¿Listo? Entonces, por eso se generan esos acuerdos de integración. ¿Qué acuerdos de integración conocemos dentro del siglo XX? Por ejemplo, la Unión Económica Belga, belga-luxemburguesa en 1921, que tenía fines económicos y monetarios y se suscribió por un término inicial de 50 años. En 1944 teníamos la Organización de Benelux, que fue una unión aduanera y económica de Bélgica, los Países Bajos, Holanda y Luxemburgo. El Comecon o CAME, que es el Consejo de Asistencia Económica Mutua, se generó en 1949 y eran una organización de cooperación económica formada en torno a la URSS, Unión Soviética, por diversos países socialistas, que era el modelo que se manejaba en su momento por parte de la Unión Soviética. El Consejo Nórdico, en 1952, que era una organización interparlamentaria de cooperación entre los 5 países nórdicos, que son Islandia, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega. El Mercado Común Centroamericano, que es el Tratado de Managua en 1960, que fue un acuerdo de integración suscrito por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en materia comercial y económica, y la LADI, que fue el Tratado de Montevideo de 1980, la Alianza Latinoamericana del Libre Comercio, que fue un organismo internacional de ámbito regional y cuenta con 13 estados miembros. ¿Qué otros acuerdos de integración conocemos? Ya a manera de mayor reconocimiento. Hablamos de reconocimiento más no importancia. Todos son importantes. La Unión Europea, que se creó en 1993, que fue una comunidad política de derecho, o es una comunidad política de derecho, para propiciar esa integración y gobernanza en común de los estados y pueblos de Europa. 28 son los miembros de la Unión Europea, pues ya conocimos el proceso del Brexit durante el año 2019, en donde Inglaterra, el Reino Unido, para ser más exactos, decidió desistir de seguir perteneciendo a esa unión. El Mercosur, que se creó en 1991 como un bloque regional, que se hizo en el Tratado de Asunción y lo componen Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, y tiene como países asociados a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, como zonas libres de comercio de arancel común y otras finalidades. El Pacto Andino, que se hizo en Cartagena en el año 69, que está compuesto por 4 países, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y tiene una finalidad económica, política y social. Y el NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se da entre Estados Unidos, Canadá y México para crear una zona de libre comercio. Y de hecho, así se mueven ahora las economías y nosotros no podemos estar ajenos a eso, ¿sí? Claro, no vamos a tener de alguna manera cómo participar ya en el momento de la creación, pero sí debemos estar primero con la conciencia de qué significa esos acuerdos de integración. Creo que todos habíamos escuchado hablar del Merconorte, del Mercosur, ¿cierto? Pero nunca, a menos de que estuviéramos acá estudiando, no sé si se lo preguntaron alguna vez cómo era ese manejo. Miren que acá estamos hablando, son acuerdos de integración. A manera de cierre, a manera de, de conclusiones de esto que hemos visto, que es un tema muy puntual, pues retomar que el derecho tributario se relaciona con todas las áreas del derecho, incluye la civil, la comercial, la laboral, inclusive, la constitucional, el administrativo, con el derecho penal, procesal, el aduanero. Y esas relaciones pues se deben tener en cuenta al momento de interpretar y aplicar una norma tributaria.
Cuando hablamos de la relación con la contabilidad, pues no perdamos de vista que es que los datos contables sirven de base a las oficinas de impuestos para identificar a los contribuyentes y a los evasores. La contabilidad surge de esa necesidad de estudiar y analizar el patrimonio de las personas naturales y jurídicas. ¿Cómo se incrementa el patrimonio de una persona? Pues a partir de la generación de ingresos y la disminución de sus obligaciones. De otra parte, no olvide que la hacienda pública es esa ciencia que estudia el patrimonio público, los objetivos del sector público y la forma como se pueden lograr esos objetivos con unos recursos que, aunque son limitados, se espera que se inviertan asertivamente en la mayor cantidad de actividades y procesos posibles. Y por último, recordar que el derecho a la integración hace parte del derecho internacional. Y ahora sí que terminamos, podemos dar la definición que es un acuerdo voluntario entre entes autónomos, o sea, los estados, de un programa de acción conjunta para conseguir un fin específico, fin que puede ser económico, puede ser social, puede ser cultural, puede ser comercial, y que como consecuencia trae la creación de una organización independiente con poder y obviamente con recursos suficientes para trabajar para la concertación y concreción de esos objetivos. Entonces, hasta aquí esta sesión de hoy de la relación del derecho tributario con las otras ramas del derecho y con otras ciencias, y también hablamos un poquito del derecho a la integración, que es muy importante. Tenemos acá un pequeño taller de 10 preguntitas para desarrollar y subir a la plataforma. Y digamos que por hoy, lunes, no sería más. Nuevamente agradeciéndole su tiempo. Espero que haya sido muy claro el tema. La próxima semana llegaremos con una nueva sesión, con un nuevo videíto. Un abrazo para todos. Feliz tarde. Chao, chao.